Hola Javiera, en unos minutitos vamos a comenzar con esta instancia de conversación. Estoy esperando que se una mi compañero. Aquí viene Mauricio en el Instagram de Aprendebuls. Ya Mauricio, ahí estás. Estamos. Hola. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha perfecto. Estoy saludando Ah, aquí a las perfecto. personas que se han unido. A Fran Rojas. Y creíamos que no se iba a unir nadie. Javi por ahí se unió también. El Sí, Brian mira, Leighton. Brian ahí Leighton, van ¿qué hace llegando aquí? No algunos. está en habilitación de tutores. Lo pillamos. Teníamos dos instancias importantes el día de hoy en nuestros programas, así que estamos repartidos en dos grandes eventos. Grande. Sí. El live y la habilitación de los tutores de Aprende. Ujú. Bueno, estamos ahí, tenemos poquititos mirándonos, pero esperemos que se unan en un ratito más. Vamos a comenzar nosotros a conversar un poquitito sobre el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con las TICs, ¿cierto? Para explicarles más o menos qué son, en qué consisten y cuál sería la importancia también de usarlas precisamente en la vida universitaria y a propósito y teniendo en consideración todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que todo se está haciendo también a través de nuevas plataformas tecnológicas. Así que toma aún más importancia y relevancia el que podamos conversar ahora sobre estas herramientas. Bueno, igual nunca está de más presentarnos, pues, ¿no? Sí, yo creo. Ya que tú eres la nueva Paula. Soy la reemplazante de Paula, La aunque es representante de Paula. irreemplazable. Claro. Ya dale tú, Mauricio. Sí, yo creo que sí, como para. Ya. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Juica, soy psicólogo del programa Aprende ULS. Eh, Estoy a cargo de atender en este momento a todas aquellas carreras que pertenecen al campus Ignacio Domeyko, es decir, las ingenierías civiles, eh, odontología y kinesiología, y también algunas otras ingenierías en ejecución. Ujú. Bueno, mi nombre es Alexandra, yo soy también psicóloga, compañera aquí, colega del Mauricio, formamos parte del equipo psicoeducativo del Aprendeúls, pero también compartimos todo el rato con nuestros amigos y compañeros del PASE, así que por eso también estamos con las dos cuentas. En este ratito estoy representando a Sí, PASEULS, pero tenemos ahí las militancias compartidas en nuestros programas. Así que vamos el a programa comenzar hermano. en nuestro programa hermano, exacto. No sé si sería nuestro hermano mayor o menor el pase, ¿eh? O hermano gemelo. Mayor, porque viene primero, Ya está bien. creo yo. Hermano mayor. Sí, todo el rato. Ya, entonces, Ya, entonces, partamos, pues, ¿no? claro, vamos a dar inicio al live de las TIC. Ya, contestando primero, contestando primero qué son las TICs. Mm. ¿Ya? En resumen, las TIC significan tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ya? Y en el sentido de este live nos vamos a enfocar principalmente en el uso de las habilidades relacionadas con las TIC, pero para el aprendizaje. Es Ujú. decir, ya más bien enfocadas como a la capacidad de resolver problemas respecto a la información y a la comunicación y el conocimiento eh, en un ambiente educativo digital. Ujú. Ujú. Y en este sentido hay que partir desde la base, nosotros lo conversábamos antes de venir aquí, em, que nos gustaría dejarles claro también que queremos también hacerle la invitación a que entiendan que las TICs en este ratito forman parte de nuestro cotidiano y que por lo tanto tenemos que tratar de sacarle el máximo provecho y usarlas también a nuestro favor. Entonces ahí todo lo que vayamos a conversar en este ratito
tiene que ver con que vayamos reforzando esta idea de cómo aprovecharlas mejor precisamente en estos espacios universitarios, donde además, como les comentaba recién, nos dimos cuenta de que hemos tenido que poner en práctica todo lo que nuestros conocimientos y hemos visto también nuestras falencias sobre nuestra relación con la tecnología. Entonces ahí darnos cuenta también de que podemos sacarle más provecho y utilizarlas a nuestro favor. Entonces, Claro. De hecho, muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las tecnologías, pero no así usarlas como un medio de aprendizaje. Generalmente ujú, son un medio para el ocio, para la distracción. Entonces, por ejemplo, a veces resulta que hay gente que dice que siente que no tiene habilidades computacionales cuando en realidad a lo mejor sí las tiene, solo que está acostumbrado a otro tipo de plataformas. O sea, ustedes mismos ya están conectados a través de un live de Instagram. ujú, Entonces, tienen un cierto nivel de manejo tecnológico, pero a lo mejor no saben el provecho que le pueden sacar incluso al mismo Instagram como una manera de aprender igual, ujú, más allá de la alternativa de ocio que puede ser. ujú. ¿Ya? Entonces, a lo largo igual de este live vamos a ir viendo cómo utilizamos las tecnologías actualmente, cómo estas se pueden ir adaptando también al contexto de aprendizaje y los desafíos que nos trae sobre todo este nuevo contexto online y cómo focalizarnos en las herramientas que sí tenemos o en adquirir herramientas nuevas para poder enfrentarlo de una mejor manera. Ujú. Bueno, ahí en cuanto a las TICs y relacionados con las habilidades para el aprendizaje, también nos gustaría mencionarles que tienen mucha relación con esta capacidad que nosotros tenemos para poder resolver conflictos o resolver problemas de información, de cómo también nosotros accedemos a la información, cómo la filtramos, cómo manejamos eso que pueda existir ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a encontrar ejemplos desde lo más cercano que nosotros podamos hacer, como decía Mauricio, estar viendo un live en Instagram o también, por ejemplo, estar debatiendo en Facebook, en los comentarios de alguna publicación, o no sé, cuando vemos la publicación de alguna noticia y nos metemos ahí a revisar los comentarios, ya estamos de alguna manera generando este proceso propio nuestro de evaluación y cuando además expresamos nuestra opinión a través de estas plataformas, estamos precisamente utilizando las TICs en ese momento para manifestar un parecer nuestro, una evaluación, una opinión, etcétera. Y eso ya es estar utilizándolo como un mecanismo de aprendizaje, porque toda instancia en la que nosotros damos el espacio para poder decir lo que pensamos, decir lo que nos parece algo, ya genera una retroalimentación de lo que yo estoy recibiendo, de lo que estoy entregando y de lo que también voy a recibir de respuesta. Entonces, si me animo en ese caso, si soy de esas personas que se pone a comentar las publicaciones de la Feria de las Pulgas y cosas así, ya en sí mismo es estar usando las TICs como en el sentido de poder utilizar eso, esas plataformas que están disponibles ahí. Está bien. Incluye todo un proceso de recogida de la información, filtrar esa información, acomodarla en mi cabeza, transformarla en una opinión y después trasvasijarla a través de un comentario que más o menos elaborado. No sé qué tan elaborados serán en los grupos de ferias de las pulgas, ya, pero incluye cierto nivel de elaboración igual. Mm. Claro, y ahí también ese proceso que dice Mauricio de la búsqueda de información no solamente tiene que ver con buscar, por ejemplo, en Google o en alguna fuente de información que nosotros manejemos, sino también buscar dentro de nuestros propios conocimientos previos cuál es la información que yo manejo, por ejemplo, para debatir un comentario en redes sociales, porque claramente yo tengo una opinión formada, tengo información que manejo, y cuando lo estoy rescatando, la traigo, la selecciono y digo, esto que estoy leyendo, lo puedo debatir, por ejemplo, eh, y estoy utilizando además una plataforma tecnológica para hacerlo, ya estoy utilizando las TICs. Entonces también como sacar de alguna manera esta idea de que las TIC son algo súper ajeno y que necesito manejar mucha información o que tengo que tener demasiado conocimiento sobre plataformas nuevas, sobre aplicaciones, o que en realidad la siento como algo más bien lejano. En realidad vamos a tener que ir dándonos cuenta de que las usamos la mayor parte del tiempo, eh, pero tal vez no las nombramos con la etiqueta de TICs, pero en realidad están bien presentes. Claro. En ese sentido, en el cómo lo utilizamos, igual Educar Chile propone igual diferentes categorías que a lo mejor el comentarlas les puede servir para darse cuenta también
de todo el proceso que hay detrás de la utilización de las TIC y de cómo orientar también esa utilización a una manera mucho más efectiva. Por ejemplo, como les decía, en Educar Chile lo dividen como en diferentes categorías. Primero hay una categoría de información, que vendría a ser el cómo nosotros buscamos, seleccionamos, evaluamos y organizamos la información que recogemos del entorno. Y en ese sentido, es importante también recalcar que la información eh, comienza a ser utilizada como fuente, es decir, como empezar a identificar las fuentes de información que son válidas o que me van a servir para cumplir o resolver cierta tarea, seleccionar la información digital que yo requiero y en función de esa tarea también a resolver. Por ejemplo, un ejemplo más cercano a eso es lo que decía Alexander recién cuando uno hace una búsqueda en Google. Ya en Google está todo, está toda la información a la mano, pero sin embargo también requiere un proceso de filtro y de seleccionar la información. ¿Ya? Utilizar buscadores académicos, como Google Académico, alguna revista científica como Easy, SCielo, Scopus, etc. Si están en primer año, probablemente ya hayan sido introducidos a cuáles son las fuentes de información más efectivas para cada una de sus carreras, más allá que solamente googlear algo, ya, sino que centrarse también en conocimiento validado científicamente. Si es que no lo han hecho aún, aprovechen las instancias de clases, por ejemplo, para preguntarle a sus profesores cuáles son las fuentes validadas para buscar cierto tipo de información en particular. Sobre todo porque en Internet la información igual está súper abierta, pero no hay un filtro. Y cuando tienes un conocimiento de cuál es el estándar, cuál es el filtro, es fácil a veces caer en engaños. Así como, no sé, aprendí en YouTube a resolver un ejercicio de cálculo, pero el profe después me dice que no es así, que está mal o que debo hacerlo con la fórmula que él me está enseñando. ¿Ya? Entonces, aprender también de a poco a ir desarrollando ese filtro interno y si no lo tienen, preguntar para tener al menos un estándar mínimo que les sirva como guía. Y ahí también ir haciendo la comparación con los mecanismos que antes teníamos, porque si bien la llegada de las TICs es algo relativamente reciente al mundo de la educación, no, los procesos que hay detrás siguen siendo los mismos, ¿cierto? En el fondo, buscar una información que respalde un argumento que yo estoy tratando de elaborar. Entonces, en sí yo siempre voy a tratar de buscar alguna fuente de información. Antes, por ejemplo, las fuentes podrían ser, no sé, el buscar en una enciclopedia, por ejemplo, cuando existía el Icarito, Dilo, ¿te dilo. acuerdas? ¿Con qué buscabas información? El Icari. ¿Cierto? En el fondo Antiguo. es buscar fuentes de información para yo crear un argumento sobre lo que necesito exponer. Y en sí la tecnología nos ha brindado esta oportunidad de que esa fuente de información sea cada vez más accesible en el sentido de acceder a Internet, de generar una búsqueda, ¿cierto? Y poder tratar de encontrar lo que estoy buscando en ese momento. Entonces, en sí, la acción sigue siendo la misma. Lo que yo estoy tratando de hacer detrás es exactamente lo mismo, que es buscar información como fuente para poder yo construir algún argumento que después me sirva y me sea de utilidad. Pero lo que va a modificar tiene que ver con el mecanismo, con la forma que yo utilizo para buscar esa información. Y en ese sentido, cada vez la tecnología está más a nuestro alcance, por ejemplo. Si nosotros pensamos antes los teléfonos, los primeros teléfonos que salieron, no tenían como objetivo el que nosotros pudiéramos acceder a la información. Tenía como fin último el comunicarnos, pero no necesariamente nos servían para acceder a la información como lo hacen actualmente. Entonces cada vez encontramos que la tecnología se va adaptando mucho más para también ponerse a nuestro favor. Y ahí es donde tenemos que nosotros empezar a ver de qué manera podemos utilizar estos aparatos tecnológicos para nuestro favor también. Y ahí, muy bien, como decía Mauricio, me sumo a las palabras que decía respecto a que también, si ustedes en su vida universitaria cada vez se van a ir dando cuenta de cómo hacer mejor este filtro de la información, este filtro de la fuente confiable, porque no es lo mismo, por ejemplo, ya puedo hacer una búsqueda en Google, perfecto, puedo buscar, no sé, mi sintomatología, sí, qué me está pasando actualmente, y lo puedo buscar en Google, pero si mi fuente es Yahoo Respuestas, no es lo mismo que mi fuente sea, por ejemplo, un artículo científico. Entonces también ahí tiene que ver con este filtro que decía Mauricio. Ya no basta solamente con tener el acceso a la búsqueda, también hay que saber filtrarla. Claro, así como la típica, todo, pongo mis síntomas en Google y siempre es cáncer, o siempre es depresión. Entonces, desarrollar ese criterio también como para filtrar, como dices tú,
de cuál es una fuente validada. No es lo mismo encontrar una respuesta en algún tipo de foro, por ejemplo, a dirigirme a la página del Departamento de Salud, por ejemplo, ¿ya? Del Departamento de Salud de la universidad o del Ministerio de Salud, por ejemplo, para ver mi sintomatología, ¿ya? O contactarme directamente con algún profesional. Y ahí también, por Entonces, ejemplo, en ese sentido también resulta relevante el qué hago yo con la información, porque tampoco sería sí, como como pregunta. un uso efectivo de las TICs si es que, por ejemplo, a mí me piden un trabajo de investigación y utilizo el buscador solamente para copiar y pegar. En el fondo también tampoco es un buen uso de las TICs, en el sentido de que, claro, lo ideal sería buscar, identificar la fuente de la información, pero también procesarla, también darme el tiempo yo de evaluarla, de saber bien qué es lo que estoy haciendo. No es lo mismo copiar un trabajo de, no sé, antiguamente otra vez, otra caída de carnet del Rincón del Vago, ¿cierto? Copiar y pegar la información no es hacer un uso efectivo de las TICs, porque no basta solo con acceder a esa información, también hay que saber filtrarla, saber evaluarla y en este caso poder resolver con esa información que yo manejo, construir lo que yo quiero construir. Y así vamos a estar haciendo el proceso completo de aprendizaje, no solamente el uso como medio de los buscadores. Me sorprende que conozcas todas esas alternativas como el Rincón del Vago, más que caída de carnet, que hay otra Me cosa. sorprende que no las conozcas, Mauricio, no las quieres reconocer. También puede ser. Claro, ahora lo que hacen es publicar en Instagram, así como pago porque me hagan un trabajo o una prueba. Bueno, ahí a largo plazo en realidad el engaño no es al sistema, sino es un engaño a ti mismo, de cierta Mm, forma también. De exacto. si lograste o no cumplir el aprendizaje que se esperaba, si pudiste organizar o recoger la información de una manera efectiva. Mm, O sea, el copiar y pegar o pedir que alguien más te lo haga, claro, te va a quedar excelente, te va a quedar bonito, probablemente te mm, evalúen bien, pero el sentido de la tarea o de las actividades que te dan en tu formación no es ese, sino que es generar un aprendizaje. mm. Entonces, Claro. sacarle el provecho también a esa instancia de recogida de la información. Ujú, Tomándome también un poco de lo que mencionas tú respecto a la información como un producto, mm, más allá de la búsqueda, también es importante considerar los procesos que hay detrás de eso, en el sentido de que, de lo que estábamos hablando, de visualizar las herramientas que uno ya tiene, por ejemplo, la creatividad, la capacidad eh, de enlazar ideas, por ejemplo, o de enlazar conceptos, o de comparar o de contrastar, puede estar evidenciada también en el uso de la tecnología como el hacer un meme, ¿ya? Que puede ser la misma herramienta o el mismo proceso para sintetizar información y enlazar información visual, por ejemplo, cuando estoy haciendo un PPT, ¿ya? Porque también estoy enlazando conceptos, estoy enlazando imágenes con nuevos aprendizajes, proceso bastante similar al enlazar ideas cuando hago un meme, que en realidad es para algo chistoso, pero igual es para comunicar algo mm. también. Tiene un fin, tiene un objetivo. Y además de ese objetivo se cumple como el generar un producto también, ¿cierto? Con la información que yo estoy utilizando, o sea, que estoy accediendo, genera también un producto que después además se puede compartir. Y ahí es donde también muchos docentes, por ejemplo, han utilizado, en este caso a propósito del ejemplo que da Mauricio, como la enseñanza a través de los memes, también de cómo se pueden cumplir ciertos objetivos de aprendizaje que se entienden mucho mejor utilizando memes que utilizando otras estrategias que a veces complejizan un poco más la información. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que realmente absolutamente todo se puede utilizar como una herramienta de aprendizaje y de enseñanza. Profes que utilizan memes, tú misma. Si también los usas para los talleres, Mauricio. No, tú estabas haciendo memes recién. Eh, ya. Otro punto importante, aparte como del uso, la recogida de la información, tanto de la información como a nivel de fuente y a nivel de producto, otro aspecto que también considera Educar Chile es el hecho de utilizar las TIC como medios de comunicación efectiva y de colaboración, que tiene que ver con esto de desarrollar la habilidad de transmitir la información a otros, pero siempre teniendo en cuenta o considerando o resguardando que los significados que se quieren transmitir sean
recibidos de manera adecuada por el receptor, valga la redundancia, y considerando también el medio por el cual se transmite. Ujú. Esto como un ejemplo concreto puede ser el tema de los WhatsApp, cuando uno pasa información a través de WhatsApp. Mm. La información no tiene contexto a veces, finalmente. El texto carece a veces de contexto, entonces es fácil caer en confusiones o en errores de interpretación. Yo puedo decir una frase neutral y si no si no le puse un emoji de carita feliz, la gente dice, ¿por qué dices esto? ¿Estás enojado? Por Porque estás ejemplo. enojado. Claro, claro, ¿por qué eres tan pesado? No, Mm. mentira. Stickers, suavízalo con stickers. Ujú. Mm. Entonces, claro, tiene que ver con tratar de darle un contexto también a cómo yo comunico la información que estoy utilizando. Si lo llevamos como a un terreno ya un poco más académico, fuera de la conversación informal, si estoy haciendo un trabajo, se te pegó. No Si sé estoy si me haciendo un pegué yo. trabajo, ser lo más Ya. descriptivo posible. Ser lo más descriptivo posible, en el sentido de que el profesor o la profesora no pueden adivinar cómo llegaste a cierta conclusión o cómo llegaste a cierto resultado. Mm. Entonces, tener en cuenta a lo mejor si quieres dar una respuesta, redactar en un trabajo, elaborar tu respuesta, poner una pequeña reflexión o describir cómo llegaste a eso. Lo mismo en las pruebas, si hacen ejercicios, poner el procedimiento igual, por mucho que lo tengan aparte, en la prueba igual incluir el procedimiento porque el profe no va a adivinar que ustedes hicieron ese proceso mental. Entonces puede asumir a lo mejor, como hablaba Alexandra recién, que lo copió y lo pegó de algún lugar. Ujú. Entonces, un buen uso también de la tecnología es saber que lo que recojo de ahí, poder adaptarlo y comunicarlo de manera adecuada. Ujú. Y ahí también en relación a la comunicación efectiva, comprender que estas herramientas tecnológicas también llegaron a revolucionar de alguna manera nuestra forma de comunicarnos, en el sentido de, Sí. por ejemplo, los canales de comunicación que utilizamos ahora, como el WhatsApp, o incluso las clases ahora, el tema de las clases por Zoom, ¿cierto? De todas las plataformas, o hasta esta instancia como de poder transmitir a través de una aplicación cuyo fin es otro, y no es necesariamente con un fin educativo, tiene que ver con ir adaptando también estas nuevas plataformas para los fines que nosotros necesitemos. En este caso, por ejemplo, para comunicarnos y para comunicarnos con quienes quieran ver este tipo de instancias. Entonces, igual ahí, eh, ¿cómo no sería lo mismo, por ejemplo, tal vez transmitir la misma información sobre las TICs en un taller que transmitirlo a través de esto, ¿cierto? Y ahí es donde vamos como modificando de alguna forma la forma en que comunicamos, evaluando cuál pueda ser la manera más efectiva de que se entienda lo que estamos tratando de transmitir. Claro. Y eso va de la mano también con un desafío que nos trae el cómo comunicarnos, eh, que son el poder convivir también en estos medios, el poder procurar también ciertos niveles de autocuidado también en nuestra exposición a lo que vemos a través de la tecnología, ya sea como en redes sociales o la información a la que nos estamos exponiendo también. Antes del live estábamos conversando un poco respecto a cómo a veces depende qué tanto tú te expones a ciertas cosas dentro de los medios digitales, es como empiezas a visualizar el mundo también o a lo que le prestas mayor cantidad de atención. Ujú. Entonces, pueden ser factores que contribuyan quizás a generar mayores niveles de estrés o mayores niveles de ansiedad, por ejemplo, si todo lo que reviso son noticias fatalistas, por ejemplo, o si constantemente me involucro en peleas o en discusiones a través de redes sociales, por ejemplo. Cuando en realidad la herramienta igual la puedes usar de una manera diferente. Ya, si sabes que a lo mejor te gusta estar en Instagram, empieza a seguir redes sociales, empieza a seguir Instagram relacionados con el aprendizaje o que sean cosas nutritivas para ti también, ¿ya? Como para un poco visualizar o ampliar un poco el espectro de lo que te estás exponiendo. Y ahí, en ese sentido también, en relación a lo que comenta Mauricio, el ser selectivo también pasa a ser una habilidad importante,
no solamente de poder identificar qué fuente de información voy a buscar, sino que seleccionar cuáles son las que me sirven para este fin que quiero cumplir. Si, por ejemplo, en realidad yo me quiero eh, nutrir cada vez más de información que me permita entregar buenos argumentos o que permita reforzar los contenidos que trabajo o que estoy desarrollando en la profesión que estoy estudiando, tal vez mis fuentes de información y cómo voy a usar la tecnología para acceder a esa fuente tienen que estar relacionadas y acorde a eso, más que, por ejemplo, estar buscando solamente utilizar la tecnología solo con fines recreativos. También sacarle el provecho en ese sentido. Y ahí, a propósito de la comunicación, ser bien conscientes de que nuestra forma de comunicarnos actualmente no necesariamente es bien comprendida a través de estos canales por todos. Porque, por ejemplo, ocurre mucho que se crean como un lenguaje común en las generaciones que van surgiendo. Entonces, por ejemplo, el cómo se comunican hoy los estudiantes de primer año es muy distinto de cómo se comunican estudiantes que están en quinto año. Entonces también eso puede crear algunas dificultades de comunicación entre uno y otro, pero no tiene que ver con la intención que hay detrás, sino con el canal que se utiliza, y a propósito también de las nuevas tecnologías, y de las palabras que se seleccionan, de la forma que yo tengo de comunicarme. Entonces, un ejemplo, no todos van a ser conscientes de lo que significa, por ejemplo, una palabra que es propia de un juego, un videojuego, o que es propia de un anime o de una serie, etcétera, que está de moda para cierta generación. No todos van a comprender, por lo tanto, qué significa eso. Entonces, ahí también ser capaces de ser conscientes que esta manera de utilizar la tecnología para comunicarnos a veces nos va a servir con quienes nosotros nos encontremos más familiarizados en el lenguaje, pero a veces también nos puede crear alguna dificultad. Claro, dependiendo de cómo cada quien puntúa también los hechos, si la Ujú, comunicación la puntúa como algo negativo, como algo positivo la frase que está diciendo. ujú, Como decía recién, a veces cuando el texto carece de contexto, o cuando tú no conoces a la otra persona, puedes decir una frase que a ti te puede resultar ofensiva, pero a lo mejor es parte de su carácter o que está bromeando, etcétera. Pero como no hay contexto detrás alrededor, es fácil caer en las malas interpretaciones. ujú. Igual, tomando lo que tú mencionabas recién, de buscar como espacios nutritivos también, o de nutrirse de diferentes fuentes de información a través de la tecnología, igual es importante ahí generar un criterio para discriminar y filtrar, en el sentido de que en las redes sociales igual a veces, incluso las que son educativas, donde te muestran cosas, a veces puede haber información que cae en error. Entonces siempre visualizar las cosas con un ojo más crítico, y tratar de profundizar si hay un tema que te interesa, tratar de contrastar diferentes tipos de fuentes, buscar visiones opuestas, por ejemplo, para ir formándote también tu propia opinión. O ir buscando, como decía recién, diferentes fuentes de información para ver si es que lo que está publicado, no sé, en una infografía que a lo mejor parece muy llamativa, muy bonita, si es real o no, si es justificado, y que probablemente a veces hayan teorías de fondo también un poco más complejas que lo que te muestra la infografía simplificada de las redes sociales. O sea, que no es como llegar y seguir quizás una lista de tips. A lo mejor sí, los tips te van a servir como para orientarte un poco, pero a lo mejor también es importante profundizar un poco más o averiguar un poco más en ciertas cosas o en ciertos aspectos, o buscar ayuda a quien conozca más del tema, por ejemplo. Ujú. Ahí eso tiene directa relación con otro de los puntos que íbamos a tratar, que tiene que ver con el uso ético también de las TICs, a propósito de la convivencia digital que podemos tener. Porque, como bien decía Mauricio, ser responsables con la información que estamos manejando, con la información que estamos recibiendo y el Y que uso que yo estamos le transmitiendo también. el uso que le doy, claro, al transmitir esa información. Porque, claro, puedo, por ejemplo, tomar el ejemplo que dábamos recién de un meme que puede resultar muy inofensivo en la primera lectura y después me doy cuenta de que en realidad el trasfondo del meme podía ser muy ofensivo para ciertas personas. Entonces hay también ser conscientes y tener claridad de cuál es nuestro límite ético para el utilizar la información que estamos recibiendo. Y también poder hacer esta lectura de
adaptar esta información que yo estoy recibiendo a estas tecnologías y comprender que no siempre todas las personas lo van a comprender como yo espero. Entonces, por ejemplo, si yo lo voy a utilizar como una herramienta para, no sé, ejemplificar mejor algo que quiero trabajar, tal vez haya personas que no manejen de la misma manera que yo manejo la misma tecnología, entonces tal vez mi mensaje no se va a transmitir tan bien como yo esperaría. Entonces ahí hay que hacer esta lectura de cuándo es realmente pertinente utilizar o no cierta herramienta digital, cuáles son los espacios en que sí es conveniente y me va a traer un beneficio, y cuáles definitivamente podría prescindir y poner en juego otras habilidades o otras herramientas que no necesariamente sean digitales, porque también el hecho de que la tecnología esté presente en todo no significa que para todo lo tengamos que usar. Hay que usarla a nuestro favor, sí, pero también tenemos que desarrollar otras habilidades que no van a depender siempre del uso de las TICs. Claro. Eh, el hecho de que las tengamos a la mano, como dices tú, claro, no es obligación de que sí o sí tengo que usar también las tecnologías. Eh, también, por ejemplo, esto nos trae desafíos en cuanto a nuevas formas, tanto a los profesores como para poder enseñar y también nuevas formas de aprender, ya porque nos demandan también adquirir nuevas habilidades para aprender y para crear y generar nuevas rutas de aprendizaje, que era algo de lo que estábamos hablando también antes del live y que habíamos Hablamos acordado que muchas lo iba a cosas. explicar todo. Perdón. Adelante. No, es que en realidad, Perdón, me adelanté. sí, no te preocupes, no te preocupes, te perdono. Tú quítame la otra. Es que en relación a esto de las rutas de aprendizaje, hay que darnos cuenta de que también la tecnología en este ratito la podemos utilizar y que de hecho se está utilizando como nuevas formas de enseñanza. O sea, todo el sistema educacional a propósito de la situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia, toda la educación tuvo que moverse de alguna manera desde el espacio físico a este espacio virtual, ¿cierto? De utilizar plataformas tecnológicas para transmitir los conocimientos, transmitir los contenidos que hay que hacer, no sé, por el caso de la enseñanza básica y media y también de la enseñanza superior. Entonces, en sí, todas las herramientas tecnológicas que antes teníamos a disposición, ahora se transforman en un potencial elemento que puedo utilizar para la enseñanza. Y también se transforman por lo mismo en un potencial elemento para el aprendizaje. Entonces ahí nosotros hemos tenido que crear nuevas formas de aprender, no solamente de enseñar en el caso de quienes tienen a cargo los procesos de enseñanza, sino que quienes tienen como responsabilidad este proceso de aprendizaje se han visto también obligados de alguna manera a generar nuevas rutas de aprendizaje. ¿Cómo me vinculo yo con mi celular? ¿Cómo me vinculo con el teléfono? ¿Cuáles son los límites que establezco? ¿De qué manera, por ejemplo, utilizo a mi favor o lo veo más bien como un enemigo el teléfono? No sé. Ahí también hay que invitar a quienes puedan después ver este videito, que analicen también y que evalúen cuál es mi vínculo y cuál es mi relación actualmente con todo lo que tiene que ver con tecnología. Si realmente lo utilizo exclusivamente, por ejemplo, para fines de ocio y de recreación, sabiendo que le podría sacar más provecho, o si en realidad siento que de verdad lo utilizo como un aliado en este caso de mi propio proceso de aprendizaje. Y esas rutas de aprendizaje que cada uno ha ido creando nos hacen vincularnos de manera distinta. Tal vez antes, por ejemplo, bastaba con asistir a la clase para comprender un contenido o un concepto muy complejo, y ahora me doy cuenta de que en realidad, además de asistir a la clase, necesito buscar un video, necesito escuchar un podcast o necesito juntarme con mis compañeros. Entonces, mi propia ruta de aprendizaje se modificó, producto también de tener que adaptarme al nuevo uso de las tecnologías. Entonces ahí hay que hacer la invitación a que sean también flexibles y que entiendan que esta ruta del aprendizaje también se está formando. No es algo que sea una condena, por así decirlo, que si ya no aprendí a usarlo, ya no puedo. En realidad siempre se puede ir como modificando y aprendiendo nuevos caminos que me permitan aprender mejor en este momento que estamos viviendo. Claro, es súper importante lo que dices tú respecto como a la dependencia o la relación en realidad que tenemos con las tecnologías, en el sentido de que a lo mejor hay gente que está un poco dependiente o siente una ansiedad si es que no contesta un WhatsApp o si es que no ha estado
refrescando la pantalla del Instagram, por ejemplo. ¿Ya? Evaluar eso, cuál es mi relación, quién tiene el control también dentro de esta relación con las tecnologías, si son las tecnologías las que me controlan a mí, o yo puedo también controlar mi conducta y cómo me enfrento frente a ellas, si las estoy usando a mi favor o no, o si al final se están volviendo algo perjudicial. O si en este contexto, por ejemplo, lo que era antiguamente mi alternativa de ocio, ahora por estar conectado todo el día en el teléfono o todo el día en el computador, en clases, ya no es una alternativa de ocio, sino que pasa a ser un estresor más. ¿Ya? Entonces, evaluar un poco también cuál es la relación que tengo y cómo ir regulando también esa relación para que sea un poco más favorecedora. Ujú. Y ahí como punto de También, partida igual, perdón Mauricio, también es importante el conocer TICs, conocer herramientas tecnológicas que puedan servir, porque claro, nosotros hemos nombrado las, así como lo más común a través de las redes sociales, pero en realidad existen muchas plataformas, muchas herramientas que se pueden ir utilizando también a nuestro favor, pero es difícil llegar al punto de utilizarlas y comprender su importancia si ni siquiera las conozco. Entonces también ahí como una tarea tiene que ver con buscar, buscar también qué tecnologías de la información en este ratito están a mi disposición para poder mejorar estas rutas de aprendizaje que estábamos hablando recién. claro, una herramienta que de por sí todo alumno de la ULS tiene, es el correo institucional. O sea, que nosotros hicimos un taller hace algún tiempo respecto a eso, que más que un correo en realidad es una herramienta de aprendizaje porque te permite tener, por ejemplo, almacenamiento ilimitado en Drive, te permite generar hojas de cálculo, generar documentos en Word que puedes compartir con tus compañeros e ir editando en conjunto. Tienes herramientas que te permiten gestionar tu Organizar. vida básicamente a través, organizarte, claro, a través de las tareas de Google que puedes ir agregando dentro de un calendario, calendario que puedes estar público y visualizar, incluso el calendario de tus compañeros. ¿Ya? De hecho, si tú vas a mandar un correo desde tu correo Serena, basta con que escribas el nombre de la persona y al tiro te va a dar el correo de quién es. O sea, si tú quieres pedirle ayuda, no sé, a tu trabajadora social, pones el nombre y al tiro te aparece su correo Serena, su correo institucional. Lo mismo, por ejemplo, si quieres ver el calendario o la agenda de alguien que tenga Serena, pones su correo y te aparece ahí en tu correo institucional. Así que es una gran herramienta en realidad como para organizarte, para organizarse entre ustedes como grupos de trabajo, y es totalmente gratuita. Entonces, aprovechenla, exploren, sáquenle provecho, sobre todo a lo mejor si no tienen el Office, por ejemplo, y tienen que estar usando un Office pirata. El correo institucional te entrega también sus equivalentes, de cierta forma. Claro, y ahí también como en esta importancia de conocer, como dice Mauricio, las herramientas que están a nuestra disposición ahí de manera gratuita, también está el aprender a usarlas, aprender a operar esas herramientas. Porque claro, muchos pueden decir, sí, yo sé que tenemos esto, pero no tengo idea de para qué funciona, no tengo idea de para qué sirve. Y en realidad, si están ahí, créanme que tienen un objetivo y que ese objetivo de por qué están ahí es facilitarles el aprendizaje y sobre todo en estos periodos, porque antes tal vez no le tomábamos tanta importancia, no sé, por ejemplo, a la utilización del Drive, tal vez no era tan efectivo antes y podía juntarme con mis compañeros a hacer un trabajo en vivo, pero en este ratito, como lo estamos haciendo todo a distancia y de manera virtual, saber utilizar herramientas como Google Drive, por ejemplo, va a ser fundamental y me va a facilitar muchísimo la vida si tengo que hacer trabajos grupales o si tengo que almacenar información de manera virtual en la nube, ¿cierto? Entonces también está, ahí ya llevamos dos cosas. Una es conocer y otra es también operar estas tecnologías de la información, saber utilizarlas. Y finalmente también está el saber utilizarlas, pero también como usarlas, perdón, pero ya al nivel de dominarlas, de saber para qué sirven, saber cómo modificarlas si es que es necesario, que ahí es un poquito como una habilidad un poco más compleja de lograr, si es que uno no tiene mayores conocimientos, pero que igual me permitiría, por ejemplo, conocer cuál es la lógica que hay detrás de ciertas aplicaciones, de ciertas herramientas que me puedan servir, para también saber yo cuál es la lógica que puedo utilizar a la hora de querer replicarlas. Porque claro, puedo tener estas plataformas a mi disposición, pero también puedo verme en el desafío de generar mis propias TICs, generar mis propias herramientas, ¿no? Generar lo que a mí me sirve. Si es que no existe, tal vez también animarme a crearlo.
Entonces ahí va a ser fundamental conocer de estos tres pasos que decía yo recién, conocer, operar y también usar las TICs a nivel más avanzado, por así decirlo. Claro. Otro punto de los que teníamos en la pauta y no hemos tratado hasta el momento por el tiempo que nos queda, era el tema de utilizar también las TIC como para poder enseñar. El hecho de poder utilizar estas instancias de trabajo colaborativo, de conectarte, o sea, a través de un live, por ejemplo, o a través de videoconferencia, por Meet o por Zoom. El hecho de poder generar tu propio material de enseñanza, por un lado, también te permite aprender porque requiere un proceso de elaboración de la información, de poder adecuarlo, que eran las cosas que hablábamos recién, de adecuarlo en un código que se pueda entender por todos, que sea fácil de comunicar, etcétera. eh, y poder asegurarte también que otro también aprenda en base a lo que tú estás enseñando. Entonces, te sirve harto como para procesar toda la información que estás aprendiendo, para sintetizarla, para poder generar ejemplos, para poder explicar, al mismo tiempo también para aumentar tu sensación de autoeficacia, Mm. esa sensación de que eres capaz de lograr ciertas cosas, que eres capaz de avanzar, que eres capaz de aprender, porque estás siendo al mismo tiempo capaz de enseñarle a alguien más y de transmitir ese conocimiento, que de partida ya es una competencia bastante útil, sobre todo para responder pruebas, el ser capaz de trasvasijar tu conocimiento hacia algo nuevo y poder transmitirlo. Ujú. Y que también, claro, como en esto de los procesos de aprendizaje que hay detrás y de las habilidades de pensamiento y de conocimiento que se van desarrollando, el poder ejemplificar, por ejemplo, tiene que ver con implica en sí mismo la comprensión de lo que yo estoy tratando de explicar. Entonces, de por sí me va a servir el utilizar las tecnologías para generar o reforzar mi propio proceso de aprendizaje. Y también, en ese sentido, eh, la invitación a que sean más propositivos, de entender que si hay algo que yo siento que no esté funcionando muy adecuadamente o que yo creo que debería ser mejor, abrirnos también a la posibilidad de nosotros proponer ese algo mejor e intentarlo. Decir como, no sé, si las clases en Zoom me resultan un poco tediosas, si el tener que conectarme a los lives también me resultan, no sé, no me llama mucho la atención, darnos el espacio de preguntar entonces qué haría yo en esa instancia, qué haría yo distinto, qué herramienta utilizaría en este momento en que todo va a tener que ser de manera virtual y a distancia para facilitar estos mismos procesos de aprendizaje. Y eso me va a abrir la posibilidad de evaluar, de pensar y de conocer también otras herramientas. Entonces vamos a llevar a cabo todo el proceso. Vamos a tener que hacer la búsqueda de la información, ¿cierto? Para poder conocer y vamos a tener que tratar de comprender. Recién después vamos a tener que ejemplificar y tratar de explicarle a alguien por qué esta otra herramienta podría ser mejor. Pero todo ese proceso en sí mismo, en todo ese proceso, perdón, ya voy a estar utilizando las TICs. Entonces ahí es como comprender que lo estamos haciendo todo el rato, pero hay que tratar de usarlo a nuestro favor en ese sentido. Claro. O ir viendo, por ejemplo, antes de este contexto, si las usaba las TICs también antes, ¿ya? Y por qué no las estoy usando ahora, o cuál es la diferencia si ahora también estoy siendo obligado de cierta forma a estar en un entorno virtual. Por ejemplo, yo antes te daba el ejemplo de si antes veía videos de Julio Profe o quien sea en internet como para entender ciertas materias que no entendía en clases, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el adquirir la información en ese medio, que es un video de YouTube, versus el adquirirla en un video que también estoy viendo de una clase? Entonces, ¿cuál es el factor diferenciador en ese sentido que hace que uno sea más atractivo a lo mejor que el otro cuando el medio es el mismo o uno bastante similar? Eh, entonces, por ejemplo, ahí quizás ver qué es lo que hago con el video en YouTube que la clase no me da. A lo mejor el video de YouTube me permite adelantarlo, retrocederlo, centrarme en aquellos aspectos que yo considero importantes, etcétera. Entonces, ya después en la clase puedo hacer lo mismo también. Tengo acceso a la grabación y si es que no lo tengo, solicítenlo. eh, Tengo la grabación de la clase, puedo en mis sesiones de estudio adelantar, retroceder, pausar, etcétera. Si se me ocurren preguntas, hacerlas ahí mismo en la clase para ser mucho más activo, más participativo y ojalá más ameno el video después cuando tenga que revisarlo de nuevo, por ejemplo. Así como algo que igual he repetido en varias instancias o en varios lives,
esto de ser protagonistas un poco dentro de tu proceso de aprendizaje y tomar el control de aquellas cosas que tú crees que puedes modificar de manera positiva. Ujú, Como ver qué es lo que me sirve a mí e ir adaptando también mis estrategias ujú. en este entorno virtual. Y ahí también, sumado a eso que dice Mauricio, el, por ejemplo, preguntarnos o también revisar cuáles son los aspectos que más se repiten cuando yo utilizo las TICs. Si, por ejemplo, mi gran herramienta tiene que ver con el teléfono, ¿cuáles son los contenidos que van apareciendo? Porque en el fondo ahí nuestro teléfono, y si alguno quiere creer en las teorías conspirativas, Ya, yo lo completo por ti. El algoritmo predice un poco en base a lo que tú buscas también. me censuraron. Salud. Claro, los poderes fácticos te quieren callar. Sí, eso iba a mencionar a propósito de que podemos manejar de alguna manera el qué información recibir. También Mauricio lo decía hace un ratito atrás, pero de poder discriminar también y filtrar la información que yo quiero recibir. Si, por ejemplo, no sé, quiero reforzar mis contenidos o mis conocimientos sobre, no sé, estoy estudiando una carrera de humanidades y me gustaría saber los nuevos avances en educación, por ejemplo. Tal vez, por ejemplo, si lo que más utilizo es Instagram, seguir cuentas que traten esos temas, que aborden esos temas. Porque así también una herramienta que yo voy a estar utilizando mucho para mi ocio va a también nutrirse de información que me puede ser útil para mi propio proceso de aprendizaje. Y en otras áreas de conocimiento lo mismo. No sé si tal vez estudio una carrera de ingeniería, tal vez no voy a encontrar una cuenta así como maravillosa de la gloria de la ingeniería, pero sí, por ejemplo, voy a encontrar cuentas que estén relacionadas con los contenidos o con los trabajos que están asociados a la ingeniería, no sé. O sea, también van a ser fuentes de información Canales distintas. de YouTube, ¿Mm? claro. Canales de YouTube, Claro. O el caso de, no sé, de Facebook, Twitter y todas las redes sociales que uno las utiliza principalmente para el ocio o para contactarte con otras personas, tratar de nutrir esos espacios de fuentes de información que me puedan ser útiles y filtrar también, pues no es lo mismo seguir la página parodia de una carrera en particular que seguir una cuenta oficial que te transmita información. Po. O si las voy a seguir las dos, tener ya conciencia de que una me va a transmitir cierto tipo de información y otra. claro. Esperemos no terminar en esas páginas. Todo es posible, Mauricio. Mm, Todo es posible. Ya, mira, nos quedan unos 10 minutos. Eh, no sé si hay algo que tú quieras agregar o hacer iba a decir los saludos finales, pero nada que ver, las despedidas. No, no, o sea, en realidad como que esto de las TICs que hemos estado conversando, creo que de verdad que el punto más importante es como pensar, comenzar a pensar que las TICs no es algo que esté muy lejano y que en realidad lo estamos utilizando todo el tiempo. El tema es que tenemos que tal vez aprender a utilizarlas de mejor manera y utilizarlas más a nuestro favor. Y en esas TIC también aparecen todos los aparatos que están disponibles, tecnológicos, para que nosotros accedamos a la información. Y por lo mismo hay que sacarle mayor provecho, no ver, por ejemplo, el teléfono como nuestro enemigo del aprendizaje, no ver nuestro computador como un enemigo, sino que verlo como de verdad herramientas que pueden ser muy útiles si es que le podemos sacar más provecho. Con esto no queremos decir que no usen el Instagram o las redes sociales como medios de ocio, ¿ya? Porque también es importante y es valioso tener esos espacios de distracción y de ocio, valga la redundancia, pero que también los puedan visualizar como algo mucho más completo, como otras alternativas, si es que en el caso de que a ustedes les acomoda o su medio natural es estar frente a las tecnologías, frente a las redes sociales, visualizarlas también, no solo ya como un distractor, sino como una herramienta que ustedes controlan y que ustedes deciden.
cuándo va a ser un distractor, cuándo va a ser una forma de reportarles bienestar y cuándo puede ser también una herramienta que pueden utilizar a su favor, como decía Alexandra, para poder aprender. Sí. Y ahí invitación a que sean creativos, a que sean también abiertos a la posibilidad de innovar y de ponerse propositivos también, porque uno suele ser a veces muy crítico en relación a lo que estamos recibiendo. Tal vez no me gusta la forma que estamos teniendo ahora con las clases, pero insisto, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos la posibilidad de hacerlo mejor? ¿Qué herramientas utilizaríamos y cómo lo haríamos? Ahí también vamos a nosotros a poner en juego nuestras propias habilidades. Claro, sobre todo los que estudian pedagogía. ¿Cómo sería mi clase ideal en este contexto, por ejemplo? Sí. Y ahí empezar a crearla, empezar a inventarla. ¿Cómo enseñaría yo esto a través de una videoconferencia para que sea mucho más atractivo? Y Y eso, empezar a claro, crear tu propia clase, por ejemplo. claro, y eso me va a obligar en el fondo a buscar la información, buscar las herramientas, conocer y darme el tiempo de evaluarlas, de probarlas, y ya voy a estar generando un proceso de aprendizaje. Ujú. Yo creo que ya es como momento de ir haciendo el cierre. Muchas gracias a la una persona que veo conectada en este live. Tal vez en la Paul. Es la Paula, seguramente es la Paula. Pero bueno, en todo caso, el video queda guardado para quien lo quiera ver después, en la posteridad. Pasar el dato de que en las publicaciones más antiguas de las cuentas de Pase y de Aprende hay una infografía que está asociada también a varias herramientas tecnológicas que pueden servirnos en este periodo. Así que hay que buscar ahí abajito o podríamos volver a publicarla. Yo creo pedirle a los chiquillos de comunicaciones que, que se Sí, pueda también volver a podría ser. publicar. Sí, igual recordarles que semanalmente estamos publicando en nuestras redes sociales diferentes infografías con diferentes temáticas, generalmente asociadas a los conversatorios que vamos a tener en los lives semanales. Entonces, como para que estén atentos, generalmente hay a veces herramientas bastante útiles en cuanto a técnicas de estudio, en cómo enfrentar el estrés, lo que comentabas tú respecto al uso de las tecnologías, etcétera. ¿Ya? Entonces, se pueden toparte igual con bastante material interesante y en el caso de que quieran profundizar respecto a esos materiales o que quieran ya un acompañamiento más individual, pueden comunicarse a través de nuestra página, pedir una hora con alguno de nosotros y trabajar individualmente alguna temática que ustedes necesiten trabajar respecto a su aprendizaje y que necesiten apoyo psicológico. O lo mismo también si es que quieren algún tipo de taller específico para su curso de acuerdo a una temática, igual se pueden coordinar a través de su director de escuela, a través de su SEC y solicitarlo al programa a través de nuestra página. Creo que todavía no está el formulario para pedir los talleres, pero igual nos pueden escribir al correo de aprendeuls@userena.cl. Entonces nos despedimos de nosotros mismos. Nosotros mismos. Chao. Javiera se une justo ahora que estamos terminando. Ya. ¿Tú lo cierras?